Estamos en campaña y todos los partidos quieren tu voto. Hoy aquí analizamos los programas electorales de los partidos y las consecuencias e incongruencias que nunca te van a contar. Si quieres conocer las propuestas de los partidos antes de votar, este es tu vídeo. Nos encontramos ante las elecciones más inciertas de nuestra historia. Hay tantos indecisos que nadie puede predecir el resultado. Si estás entre ellos, este vídeo te ayudará a elegir con criterio. A modo de resumen, hemos pasado del bipartidismo de PP contra PSOE a un enfrentamiento entre un bloque de derecha formado por Vox, PP y Ciudadanos y un bloque de izquierda de PSOE y Podemos. El multipartidismo va a permitir que la gente pueda decidir si esos bloques son más centrados ideológicamente o más radicales. En estos dos vídeos analizaremos las propuestas de los 5 principales partidos y hoy comenzaremos con dos formaciones totalmente opuestas, PP y Podemos. El PP será el partido más votado del bloque de derechas y Pablo Casado es el mejor situado para convertirse en el próximo presidente del gobierno gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox. El nuevo programa del PP no tiene nada que ver con el de Mariano Rajoy. Casado llegó prometiendo recuperar al votante que se había marchado a Vox a pesar de que por aquel entonces ni siquiera alcanzaban el 1% en estimación de voto. En consecuencia, el PP ya no es ni la derecha cobarde ni un partido acomplejado. Los principios de su programa son muy claros: Cataluña y una enorme bajada de impuestos. Cataluña y la unidad de España han sido el principal elemento alrededor del cual la derecha ha construido su oposición al gobierno y ha movilizado a su electorado. La primera medida que tomará Casado cuando se convierta en presidente del gobierno será quitarle la autonomía a Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución. Prohibirán por ley que se puede indultar a los presos independentistas, se prohibirá la financiación a los partidos independentistas y convocar un referendo ilegal se convertirá en delito. Lo que no explica es qué ocurrirá el día después de aplicar el 155. No explica cómo se consigue que el 48% de los catalanes vuelvan a sentirse españoles. Cambiar el discurso de no tenéis derecho a independizaros por el de no tenéis razones para independizaros. Lo cierto es que el sector más radical del independentismo, liderado por Puigdemont, está deseando un 155 duro para poder presentarse como víctimas y seguir sumando apoyos a la independencia. Y yo, utilizar el artículo 155 de la Constitución para derogar la autonomía, que a nosotros nos iría de coña, porque oye, ya no saldríamos 1,5 millones de personas, saldrían 3. Comunidades autónomas. El programa electoral del PP contempla que las comunidades dejen de recibir competencias y que puedan devolvérselas al Estado. El objetivo es que en España se apliquen las mismas políticas y servicios en todo el territorio. A cambio, se quitan funciones a los diputados autonómicos elegidos por los ciudadanos y se le dan más competencias a los delegados de gobierno elegidos a dedo por los políticos. Una de las principales diferencias entre la derecha e izquierda se encuentra en el ámbito de los impuestos. Impuestos. La derecha es liberal, es decir, considera que el mercado, con su ley de la oferta y la demanda, es suficiente para generar riqueza sin intervención del Estado. Por lo tanto, si las empresas con poca regulación pueden generar riqueza, el Estado necesita una menor inversión y se pueden bajar los impuestos para que se cree más empleo. Sin embargo, la izquierda es socialista, lo que significa que considera que el capitalismo puro genera desigualdad entre ricos y pobres, por lo que aspira a la redistribución de la renta, es decir, que los pobres sean menos pobres y que los ricos sean menos ricos. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de ayudas sociales y políticas sociales que se pagan a través de impuestos. El PP bajará un 12% los impuestos para aquellos que ganen más de 60.000 euros al año. Y en las comunidades donde gobierna el PP habrá deducciones en IRPF para las familias menores de 35 años y para aquellas que tengan hijos a su cargo. En definitiva, con el PP no se creará ningún impuesto nuevo, lo que difiere de la izquierda que propone nuevos impuestos a los bancos o a las grandes empresas digitales. Suprimirán el impuesto de patrimonio, las tasas al turismo, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de actos jurídicos documentados para la compra de vivienda habitual. Es llamativo que lo eliminen justo ahora que el gobierno obligó a pagarlo a los bancos y no durante las décadas que estuvieron pagándolo los ciudadanos. Para las empresas rebajarán el impuesto de sociedades en más de 5 puntos y descenderán también las cotizaciones sociales. A consecuencia de la bajada de impuestos, el PP se propone fomentar la externalización, privatización de algunos servicios públicos. Por último, se comprometen a reforzar la lucha contra el fraude fiscal por si a alguien se le ocurre pagar menos impuestos. Trabajo y empresas. El líder del PP prometió bajar 50 euros el salario mínimo, aunque luego negó haber dicho eso. Lecciones de política social al Partido Popular, ni una. Constituir una empresa será mucho más rápido en tan solo 5 días, aunque Ciudadanos nos propone que sea tan solo en un día, y los autónomos que ganen menos del salario mínimo pagarán una cuota menor. A su vez, se amplía un año la tarifa plana para ciertos autónomos y se perseguirá y prohibirá los manteros. Se flexibilizará el mercado de trabajo, es decir, que se despide y se contrate más fácil. Para ello se creará la mochila austríaca, una especie de fondo personal que se llena con parte del salario del trabajador para que el empresario pueda despedirle libremente sin tener que pagarle una indemnización o bien para servirle como un fondo de pensiones.
Educación y sanidad. Las familias tendrán mayor libertad para elegir el colegio que quieren para sus hijos, aunque es el único de los tres grandes partidos que no propone guarderías gratuitas para los menores de 3 años. También es el único partido que no propone una reforma en la ley de educación, básicamente porque la existente la aprobaron ellos con mayoría absoluta y aspiran a mantener la reválida y la religión como asignatura optativa evaluable. En cuanto a sanidad, se propone que haya una única tarjeta sanitaria para todas las comunidades autónomas y que las ayudas a la dependencia se resuelvan en menos de 30 días. Las pensiones no se revalorizarán conforme a los precios únicamente, sino que abarcarán más factores que presumiblemente provocarán que suban menos. A cambio, impulsarán los planes de pensiones privados, se sabrá en todo momento de la vida laboral cuánta pensión se va a cobrar al final de la misma y se buscará que el cálculo incluya toda la vida laboral. Maternidad y feminismo. Por ahora no incluyen prohibir el aborto, pero en cada municipio se crearán oficinas de ayuda a la mujer embarazada para evitar que se aborte y se dotará de ayudas a las madres jóvenes o con pocos recursos. El PP mantiene su lucha contra la violencia de género y reformará el Código Penal para que algunos delitos de violencia de género acaben con el culpable en prisión permanente revisable. También tratarán de impedir que los hombres cobren más que las mujeres por el mismo trabajo. No obstante, en feminismo sí es verdad que han abrazado algunas de las reivindicaciones de Vox. Medio ambiente. La postura del liberalismo es poca regulación, que sean las empresas las que ellas mismas, por su propia voluntad y a base de incentivos, vayan reduciendo las emisiones. Pero las empresas no van a contaminar menos si no se las obliga. El PP se queda muy por detrás de Ciudadanos en materia ambiental. Aunque mantiene su compromiso con el medio ambiente, a diferencia de la mayoría de los países europeos, España rechazaría las prohibiciones a los vehículos de combustión en 2040 y 2050 y eliminaría las restricciones al diésel. No aspiran a que en 20 o 25 años en España pueda abastecerse solo con energías renovables, pero buscarán reducir el precio de la luz. En cuanto al transporte público, prometen que con un único título de transporte urbano se pueda viajar utilizando el transporte en toda España, lo que no va a ser fácil teniendo en cuenta que esta es una competencia municipal o autonómica. En cuanto a los animales, el PP se compromete a defender y promocionar los toros. Los principios liberales del PP también se pueden ver en política de vivienda. No se comprometen a dar ayudas sociales a los inquilinos, sino a que los caseros paguen menos impuestos por alquilar. A la vez, fomentarán la construcción de nuevas viviendas a través de colaboraciones público-privadas. Pero esto no va a ser un alquiler social. El alquiler social es deficitario para el Estado y las empresas necesitan conseguir beneficios. Regeneración democrática. El PP de Casado no es el PP de Rajoy, ni de la Gürtel, ni de la Púnica, ni de todos los casos de corrupción. El nuevo PP está comprometido con la limpieza en la política y por eso propone... No. En 500 propuestas, en el programa más largo de todos los partidos, no han dedicado ni una sola medida contra la corrupción. Es el único de los 5 grandes partidos que en su programa no dedica ni una sola medida para luchar contra la corrupción. Quizás deberían dedicarle menos espacio a hablar de banderas y un poco más a comprometerse a no robarle a los ciudadanos. Seguridad. Como todos los partidos, el PP se compromete a cumplir con la equiparación salarial. También mantendrá la ley Mordaza que aprobó Rajoy. Se aumentarán los presupuestos de prisión permanente revisable y los menores podrán ir a prisión. Su principal propuesta en materia de seguridad por delante de la amenaza yihadista es ETA, una organización disuelta y que no comete un atentado desde hace 10 años. El PP se compromete a luchar por la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas de ETA y se buscará resolver los crímenes pendientes. Los municipios no podrán acceder a beneficios sociales si no reconocen a las víctimas del terrorismo y en todos los pueblos se organizarán anualmente actividades para recordar a las víctimas del terrorismo. Al mismo tiempo que protege a las víctimas de ETA, derogará la Ley de Memoria Histórica que reconoce derechos a las víctimas del franquismo. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. El franquismo ya acabó y sus víctimas deben perdonar y olvidar. Bueno, ¿y lo de ETA? En inmigración lucharán contra la inmigración irregular y aumentarán las expulsiones. Llama la atención que en tan solo 3 años haya desaparecido una de las medidas estrella del PP, que gobierne el partido más votado porque es lo más democrático. Ahora que la derecha está dividida y que el PP no será el partido más votado en muchos lugares, esa medida ha desaparecido. En resumen, con el programa del PP ni va a haber despilfarros ni se va a aumentar el gasto. Los impuestos bajarán mucho y se espera que las empresas creen empleo gracias a ello. Espera. ¿Estás viendo este vídeo y todavía no te has suscrito al canal? Si quieres apoyarme para que siga haciendo más vídeos, pulsa en el botón de suscribirte. Si en las últimas elecciones se especulaba con un sorpaso de Podemos al PSOE que permitiese nombrar a Pablo Iglesias como presidente, Podemos afronta estas elecciones hundido y hasta superado en algunas encuestas por Vox. Cuanto más alejado esté un partido del poder, más radicales pueden ser sus propuestas. Necesitan movilizar a todos aquellos votantes de izquierdas o indignados que pretenden quedarse en casa el día de las elecciones. Pero otro de los objetivos es llevarse el voto útil animalista y ecologista, ya que los cientos de miles de votos del PACMA no les servirán para conseguir ningún escaño debido a la ley electoral. En definitiva, Podemos presenta un programa muy
amplio para abarcar al mayor número de personas beneficiadas. Las recientes noticias en las que se ha descubierto una trama del gobierno del Partido Popular para generar documentos falsos que desprestigiasen a Podemos ha podido significar un cierto empujón para la formación morada, aunque algunos de sus hándicaps son las continuas luchas internas que dan sensación de poca organización y la escasa popularidad de su líder Pablo Iglesias. Medidas ecologistas. Podemos le da la misma importancia al medio ambiente que el PP a Cataluña. Se apostará por las energías renovables y se cerrarán las centrales nucleares. El precio de la luz bajará y para ello crearán una empresa pública eléctrica como en Francia, rehabilitando además 500.000 viviendas al año para aislarlas mejor y que paguen menos luz. Algo que no les va a salir barato, al igual que limitar el precio del transporte público a máximo 1 euro y que para los menores de 26 sea gratuito. Para los que sigan prefiriendo el coche, el Estado subvencionará entre el 15 y el 20% del precio de los coches eléctricos. Además, Podemos también obligará a que los productos agrícolas tengan un precio mínimo para que los agricultores no pierdan dinero cuando venden. Medidas animalistas. Aprobará una ley para exigir mejores condiciones de vida y sacrificio para los animales que consumimos y bajará el precio de los veterinarios y de la alimentación animal. Además, maltratar a los animales salvajes se convertirá en un delito y se endurecerán las penas por abandonar animales. Y ahora lo que muchos estabais esperando. Se eliminarán las subvenciones a tauromaquia y se convocará un referéndum sobre los toros. Sin embargo, Podemos solo podría gobernar con el PSOE, que cuenta con un amplio número de votantes taurinos, por lo que no se convocaría este referéndum si no existe una movilización ciudadana masiva. Junto al PSOE, Podemos es el partido que más apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres y por la protección contra la violencia de género. Pedirán que en las instituciones y organismos públicos la mitad de los miembros electos sean mujeres. Y aunque han sido PP y Vox los que más han hablado de natalidad durante la campaña, ha sido precisamente Podemos el que ha presentado una propuesta más clara en este sentido. 100 euros al mes para todas las familias ricas o pobres que tengan un hijo hasta los 18 años y 160 euros al mes para los más necesitados. Es decir, estamos hablando de casi 22.000 euros por familia simplemente por tener hijos. Sanidad. Podemos propone dentistas gratuitos y que cualquier cita con un especialista sobre una patología grave no se demore por más de un mes, lo que significará aumentar considerablemente el número de médicos. Junto al PSOE, Podemos legalizará la eutanasia y se guarda un arma para paliar el dolor. Legalizará el cannabis. Además, los españoles en el extranjero mantendrían la sanidad pública gratuita, por lo que España tendría que reembolsar al país que le ha atendido los gastos médicos. Saquen el paraguas porque viene la lluvia de millones. Llega el programa económico de Podemos. El Estado pagará 600 euros al mes a las personas con menos recursos y hasta 1.200 a los más necesitados, alcanzando hasta el 25% de los españoles. El salario mínimo ascenderá a los 1.200 euros y la jornada laboral se reducirá a las 34 horas semanales. Aunque teniendo en cuenta que se acaba de subir el salario mínimo un 20%, parece muy poco probable que se vaya a aceptar una nueva subida del 30%. Se prohibirán los contratos temporales y las prácticas externas serán retribuidas conforme al salario mínimo. Y por si les despiden, también subirá la prestación de desempleo. Por último, Bankia sería nacionalizada para dar financiación a pymes y autónomos. Regeneración democrática. Podemos propone que si al 15% de los ciudadanos no les gusta el presidente, se convoque un referéndum vinculante para que dimita. Sin embargo, requiriendo un porcentaje tan bajo, esta medida traería una inestabilidad infinita a España. Además, el rey perderá su inviolabilidad, es decir, que si comete un delito se le juzgará como cualquier otro ciudadano. Se aumentarán los recursos para investigar la corrupción, así como las penas de cárcel contra los corruptos. Los políticos perderían buena parte de sus privilegios, el aforamiento y les bajarían el sueldo. Las diputaciones desaparecerían y la edad para votar bajaría a los 16 años. Y ahora lo que le hará hervir la sangre a más de uno. Podemos propone un referéndum pactado para Cataluña. De hecho, no quieren debates en campaña sobre Cataluña porque saben que resta votos en el conjunto de España. De hecho, han retirado de la versión resumida del programa cualquier mención al referéndum de Cataluña porque sabe que ningún partido lo va a apoyar. Policías y militares. Se les reconocerán los derechos sindicales, políticos y civiles y se alcanzará la equiparación salarial. También se les subirá el salario a los militares y no serán despedidos cuando alcancen los 45 años. Pensiones. Las pensiones subirán igual que los precios y se podrá elegir los años que se computan para el cálculo de la pensión. Además, quienes hayan cotizado más de 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización. Vivienda. La vivienda se convertirá en un derecho fundamental y se controlará el precio del alquiler para que no se dispare. A la vez, cada año se incrementarán en 50.000 las viviendas de alquiler social. Educación. Los libros, el material escolar y el comedor serán gratis para las familias pobres. La educación infantil de 0 a 3 años será gratis para todos, al igual que la universidad pública. Y el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio de los grados. Impuestos. Pero vamos a ver, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar todo esto? Pues subiendo los impuestos a los más ricos. En primer lugar, subirán el impuesto de sociedades al 20% para las empresas de hidrocarburos y las entidades financieras. Para recuperar el rescate bancario que nos costó 60.000 millones de euros, proponen un impuesto a la banca, un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a las empresas digitales. Crearán un impuesto que irá desde el 2% para los patrimonios superiores a 1 millón de euros hasta el 3,5% para los patrimonios de más de 100 millones de euros.
Las rentas de más de 100 euros anuales contribuirán más al IRPF con un 47%, que llegará hasta el 55% para rentas superiores a 300.000 euros anuales. La Iglesia pagará el IBI y se subirá el IVA a los artículos de lujo. Para que si alguien piensa escaparse de Suiza, también subirán las penas de cárcel por fraude fiscal. En definitiva, si el Estado tuviese una máquina para hacer dinero infinito sin consecuencias, algunas de las medidas de Podemos serían muy deseables, pero los fondos no son ilimitados y para hacer frente a estos gastos harían falta unos ingresos brutales muy difíciles de conseguir. Implementar íntegramente ese programa electoral de Podemos probablemente llevaría al país a la ruina. Está claro que los ricos tienen que pagar más impuestos, pero hay que encontrar un equilibrio justo. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. Nunca mata a la víctima. Porque si mata a la víctima no tiene que vivir. Entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata, pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. Sin embargo, Podemos necesita movilizar a sus votantes y un programa de este tipo era lo que necesitaba. Aunque no vayan a gobernar, sus propuestas pueden servir para empujar al PSOE a aplicar políticas más de izquierdas. En resumen, vota al PP si apoyas a aplicar el 155, recentralizar el Estado, una gran bajada de impuestos, la externalización de algunos servicios públicos, proteger a las víctimas de ETA y controlar la inmigración. Sus principales propuestas no son excesivamente difíciles, por lo que considero que podrían cumplir con su programa. En cambio, vota Podemos si defiendes el medio ambiente, un mayor feminismo y una mayor igualdad, ayudas sociales y que los ricos paguen más impuestos. Si no te ha convencido ninguno de estos partidos o quieres conocer las propuestas de PSOE, Ciudadanos o Vox, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Pero antes, si quieres que siga haciendo más vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal para ser siempre el primero que se entere cuando subo uno nuevo. ¡Hasta la próxima!